Bienvenidos una vez más al podcast de discusiones con la antropóloga. Mi nombre es Chris Alex y a mi lado se encuentra Jazmín, la antropóloga. En este podcast trataremos temas sobre antropología y cultura, explicados de una manera coloquial y un tanto irreverente. Hoy tenemos el tema del concepto de contaminación y lo políticamente correcto. Y para eso le cedo la palabra a la antropóloga social Jazmín Rosas. Hola a todos otra vez. Qué divertido estar hablando otra vez de estos temas. Uy, se escuchó tan... Tan emocionada, ¿verdad? Sí, no. Wow. Bueno, el tema de hoy retoma un poquito de lo que hablábamos el capítulo pasado acerca de los símbolos. Sí, recordemos, los símbolos son algo que tomamos para representar una parte de la realidad, otra cosa. Y en este caso, el concepto de contaminación hace exactamente eso. El concepto de contaminación funciona porque todas las sociedades tienen un equilibrio para permitir su reproducción. Reproducción en términos de continuar con la sociedad, de avanzar, de perdurar en el tiempo, de que nazcan más humanitos y esos humanitos sigan llevando los valores y así, ¿sí? Entonces, para eso, pues necesitamos un orden. Porque este equilibrio, pues siempre está como subiendo y bajando. Porque pues todas las sociedades pues tienen un montón de personas que piensan diferente, así que necesitamos un orden para encauzar todas esas ideas, pensamientos y comportamientos y actitudes. Perdón. Y para eso pues vamos a crear reglas, vamos a crear estrategias, vamos a crear estructuras dentro de la sociedad que nos alejen de la contaminación. La contaminación vamos a asociarla con el caos, con el desorden. Y bueno, no hay un solo tipo de contaminación. Recordemos, existe la contaminación ambiental, que es como que lo que todos percibimos como contaminación, ¿no? Es como general el concepto. Tirar basura, el efecto invernadero, calentamiento global. Ajá, todo ello viene por la contaminación. También con esto, la contaminación no solamente la vemos o se presenta, también existen mecanismos para... Deja de jugar con la luz. No estoy jugando, estoy modulando. Para alejarla. Pero así, a su vez, la existencia de la contaminación va a reforzar la estructura social y va a ayudar a regular el orden moral. ¿Por qué? Porque si queremos alejar la contaminación, vamos a pegarnos a nuestras reglas, a nuestro orden. Por ejemplo, no tirar basura sería la regla para evitar la contaminación ambiental. Exacto. Una de las reglas, más bien. Ajá. También entra aquí el proceso de percepción de lo que nosotros vemos, percibimos y analizamos, ¿no? En ese proceso vamos a diferenciar qué es contaminación y qué no es contaminación. Como el capítulo anterior estábamos diferenciando qué es lo sagrado y qué es lo profano. Sí. Y también por ello va a variar la contaminación según la configuración moral de cada quien. Esto, por ejemplo, lo vemos cuando está tu cuarto tirado y a lo mejor no está sucio, lleno de lodo, lleno de polvo, porque sí limpiaste, porque tu ropa está recién lavada, pero entra tu mamá a tu cuarto, lo ve tirado y dice que está sucio. Exacto, aunque porque no tienen el poder de entrar justo cuando está más sucio. O sea, no, como aparte, lo acabo de limpiar en la mañana, mamá. Es el poder de las mamás. Sí. Y la contaminación también tiene que ver con el contacto físico. Ya es algo que nos llega o lo sentimos ya físicamente. ¿Sí? El mundo de lo profano y de lo sagrado no siempre tenía que ver con algo tan cercano a nosotros. Porque estamos hablando de algo divino, de sentimientos, pero la contaminación ya es algo que nos toca. Así como el aire, cuando lo respiramos, cuando hay contingencia, porque hay demasiadas partículas de contaminación en el aire, pues es algo que literalmente entra en nosotros, ¿no? Y la contaminación va a llevarnos a desarrollar no solamente reglas, sino también prohibiciones, que ya es como un peldaño más arriba en el control, porque ya una prohibición lleva a una sanción más fuerte. Sí.
cuando se rompe. Salud. Gracias. Y pues esto vamos a ponerlo un poquito como en nuestro contexto, ¿no? Un ejemplo, para que vayamos viendo qué es la contaminación. Hay lugares en la ciudad que nosotros vamos a considerar totalmente contaminados, a diferencia del resto. Los ríos. No. En la ciudad no hay un río de agua limpia, ni uno solo. Ok, pero no estaba pensando más, por ejemplo, en los basureros. Los basureros, bueno, o las zonas donde se recolecta la basura. Ese lugar, por más que laven ahí, por más que la gente se ponga trajes especiales, por más que haya las medidas de higiene más altas, tú como persona automáticamente vas a pensar que ese lugar está sucio, totalmente. Y gracias a que ese lugar está totalmente sucio, el resto de la ciudad no lo está tanto. Sí, porque hace un tiempo escuché que el concepto de limpiar no existe, porque si yo te pregunto qué es limpiar, tú me vas a decir eliminar la suciedad o lo sucio, la basura. Pero la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces no vas a eliminar la basura, simplemente la vas a pasar a otro lado. De hecho. Entonces tiene que haber un lugar más sucio que el resto para que tú puedas percibir un cierto lugar como limpio, porque la basura nunca la vas a eliminar, solamente la vas a transformar. Entonces, sí me chocó tantito. Sí, y gracias a que podemos hacer esta diferencia, pues podemos no solamente decir esto está limpio y esto está sucio, también podemos diferenciar lugares. Este es un mejor lugar en el que yo quiero estar porque está más limpio. Y este es un lugar sucio, este es un lugar contaminado en el que no quiero meterme porque incluso yo voy a sentir que si me meto ahí, algo se me va a subir. Lo lamento, estoy pensando ahorita en Polanco como el lugar limpio y en Nesa, pero porque tiene un cerro que literalmente le decimos el cerro de la basura. No sé cómo se llama, pero es el cerro de la basura y está, según yo, está en la parte de Nesa. Entonces voy a percibir a Nesa como sucio, a pesar de que Nesa es enorme, pero pues está el cerro de la basura. Entonces, y Polanco es pequeño, pero está más limpio en su mayoría. De hecho, es un excelente ejemplo y en antropología urbana hacen mucho este análisis de los lugares y su percepción, ya hablando específicamente de lugares. Y en este caso, no solamente el hecho de que haya basura en un lugar es lo que lo hace contaminado, sino la cantidad de gente. Porque también hay una cuestión aquí, la multitud contamina. Sí. Y por eso... Entre más gente, más basura. Y por eso podemos también diferenciar lugares y evitar. Por eso nuestra casa la sentimos como un lugar más limpio, porque solo estamos nosotros. Depende de la casa. Y la calle está contaminada. Porque hay un chorro de personas. El bosque no está contaminado. Aunque sigue estando en el planeta y sigue estando cubierto por la misma atmósfera, el bosque no está contaminado a diferencia de la ciudad. Pero ¿cuántas personas hay en un bosque y cuántas personas hay en la ciudad? ¿Ok? Y también el hecho de que existe una contaminación también quiere decir que hay un ritual que la limpia o que la quita. Esto, pues, puede verse de muchas formas, ¿no? El poner un jardincito bonito en una colonia para limpiarla. Y tú inauguras el jardincito, ¿no? Y entonces las prácticas en la colonia van a cambiar debido a ese jardincito. Wow. El que, por ejemplo, tengas que bañarte el domingo porque vas a ir a la iglesia. Nada más por eso. Ya es un ritual. ¿Y por qué entramos con la contaminación? Por hablar de lo políticamente correcto. Sí, la verdad es que los dos conceptos se me hacían como muy distantes, pero dije, ok, la antropóloga debe saber. Bueno, pues la cuestión aquí es que cada cultura va a jerarquizar
las reglas, sus objetivos y los valores que la comunidad puede utilizar como guía para poder actuar, para poder moverse hacia un lugar. Entonces, estas reglas, esta guía, lo que van a hacer es evitar la contaminación. Porque la contaminación no solamente es suciedad, es caos. Y como vimos en el episodio de tecnologías del control, el caos no es necesario. El caos es algo que hay que acabar con él. Porque si hay caos, no podemos llegar a un objetivo. Piensa en el salón, donde hay un montón de niños corriendo para allí y para allá. La maestra no les puede enseñar a leer. No. Necesita regularlos, necesita haber un control para que pueda enseñarles a leer. Sí. Sí. Necesitamos control. Siempre. Los humanos necesitamos controlar porque así nos podemos mover mejor. Y como también hay una evitación de la suciedad y del caos, pues entonces también va a haber un proceso para ello. Un proceso en el que ordenamos. Porque así pues vamos a poder dar sanciones para enseñar y así vamos a poder mejorar. Ya sabes, esto de la economía de los movimientos. Entre más mejoremos, menos movimientos vamos a hacer para poder obtener el control o las respuestas necesarias. En este caso estoy usando el término de contaminación porque viene muy bien a lo políticamente incorrecto. Para empezar, lo políticamente es un término medio ambiguo porque no estamos explicando muy bien a qué nos referimos. No. Ya sabemos que política tiene que ver todo lo que tiene que ver con el poder es algo político. De ahí viene la palabra. Pero también está muy confundido esto de la política con los gobiernos. Y como los gobiernos necesitan pues mostrar cierta cara, las personas de los gobiernos pues se comportan siguiendo las pautas, siguiendo las normas que marca la sociedad para guiarse en un único camino. Supuestamente. Ahora, la contaminación tiene el poder de tocarnos, es algo también más físico. No es lo mismo a, por ejemplo, los sentimientos que decíamos, ¿no? El mundo de lo profano, el capítulo pasado, y lo sagrado, que tiene que ver algo con algo divino, que no siempre puede tener un contacto contigo. La contaminación sí, pensemos en el aire. Cuando hay contingencia ambiental, literalmente la contaminación entra en tus pulmones. Qué bonito, ¿a poco no? Y ahorita, bueno, ya saben, este podcast lo estamos grabando, pero seguramente cuando salga en la ciudad estarán en contingencia. Pero entonces lo que no queremos es que la contaminación nos toque. No, eso es mal, me ensucia. La contaminación es tanto suciedad como caos. Las ideas, valores y conceptos antiguos que pues no estaban muy acorde con los derechos humanos o con respetar ciertas individualidades y esto. Y ahora supuestamente sí. Entonces se vuelve una especie de contaminación. ¿Por qué? Porque te toca. Por ejemplo, el tratar a las mujeres como un objeto en cualquier sociedad antigua. ¿Por qué? Antes de que salten a decir, ya sé, van a saltar. Pero, ¿por qué las mujeres eran un objeto? Porque eran lo más preciado. Porque nosotras tenemos un poder que los hombres no tienen. No. Podemos crear vida. Y esto es para una sociedad que está creciendo en la selva, en el bosque, en cualquier lugar, y no tienen nada más que ellos mismos, el poder tener más individuos, y no te estoy hablando solamente de los seres humanos, de cualquier especie. El primer individuo que nazca quiere decir que la sociedad va a continuar, que la especie va a continuar. Y bueno, tal vez no está tan bien esto que te voy a decir, pero bueno, digamos que tenemos un rancho, tenemos de lo que quieras, tenemos un semental y un montón de hembras para poder reproducir.
¿sale? Dícese conejos, dícese vacas o borregos. O sea, es más valioso a veces la hembra. Sí. Porque puede dar vida, podemos tener más dinero, bueno, mejores recursos, debido a que tenemos varias hembras, no nomás una. Entonces, por eso las mujeres eran el objeto más preciado. Y por eso, pues, se mueven, se compran y eso. Sí, dejemos de lado todo lo demás. Hablando así fisiológicamente. O se hacía, más bien, se hacía. Se hacía. Se sigue haciendo en muchos lugares. En Chiapas todavía. Pero el hecho de que ese control sobre la mujer, de tratarla como un objeto, sea algo que se practique en muchas sociedades, ya está haciendo que les toque a las mujeres directamente. O sea, yo como mujer, en algún momento he sentido ese control, ¿no? He sentido esos valores que están sobre mí, actuando, ya me están tocando. Entonces ya no es divino o profano, ya es contaminación. Ya me está contaminando, porque aparte, la contaminación no solamente te toca, no solamente existe, la contaminación crece, se expande y puede hacer que otras cosas se vuelvan contaminación. Justo ahorita me estoy acordando de un villano de Max Steel. ¿Toxon? Sí, Toxon. Pensemos en, no pensemos en Toxon. Pensemos en que dejaste un topper con comida en tu casa. ¿Cuántos días? Una semana. Ya va a haber honguitos ahí. Y esos hongos primero van a estar en el pequeño punto de comida y luego van a empezar a crecer. Y entonces, no solamente el topper va a estar contaminado. Oh. El hecho de que el topper exista en tu cuarto va a llevar a, no sé, que haya otros insectos. Y esos insectos pueden llevar esos hongos a otra parte. Esa es una película del terror para todos los germofóbicos. Y entonces, la contaminación que estaba en tu topper se va a expandir. Sí. Y puede crear un problema más grande. Laven sus toppers. Pero este problema te puede llegar a ti, puede llegar a tu mamá, puede llegar a tu perro, puede llegar por una cosa muy pequeña que era un toppercito, y en todo caso una partícula así diminuta, porque era un organismo unicelular que se transforma en una colonia. Me está dando un poquito de asco. Sí. Miedo. Dije que era una película de terror. Así que no solamente la contaminación se expande, sino que hizo que otras cosas se volvieran contaminación. Como el topper, los insectos como Toxon. Max Steel antiguo era muy genial. Sí. Así que, para evitar que la contaminación se expanda, tenemos que regular y hacer cambio de prácticas. Digamos que ahora la contaminación no es un topper con moho. No. Es una idea de que está bien la supervivencia del más fuerte. Eso se llama darwinismo social. En la sociedad existe la idea de que el mejor es el que triunfa y los demás, los que no pueden, es su culpa por no ser mejores. Entonces, por no ser fuertes, por no ser más listos. Por eso dicen que el pobre es pobre porque quiere. Porque hay personitas que sí pudieron ser ricas. Uh-huh. Sí pueden ser, eso se llama darwinismo social. Entonces, esta idea se va expandiendo. Sí, o sea, esto de, tal vez si nos estás viendo en otro país, no habías escuchado lo de el pobre es pobre porque quiere. Pero en México era bueno, no sé, en Latinoamérica, entonces, era continuo escuchar eso del pobre es pobre porque quiere. El pobre es pobre porque quiere, y se queda en el psique, y ya tiene muy poco tiempo que como es, no es verdad. No, porque hay muchas otras prácticas, porque el sistema, porque pues estamos hablando de que eso también justifica que los que tienen más sigan despojando a los que tienen menos, ¿sí? O sea, pero ya se te quedó
Sí. Te contaminó. A pesar de que soy pobre y no quiero ser pobre. Exacto, pero ya fuiste contaminado, eso te tocó. Y entonces, ¿qué hacemos para evitar esa contaminación? No Tenemos te juntas que con... no. cambiar el discurso. Lo políticamente correcto es eso, cambiar el discurso para frenar la contaminación. Sí, o sea, ¿me estás diciendo que lo políticamente correcto está bien? Sí y no. Vamos a hacer una diferencia aquí. Porque, o sea, me diste así. Sí, estamos diciendo, ahorita estamos partiendo desde el supuesto del darwinismo social. Hablar políticamente correcto es no culpar a las personas que tienen menos recursos, menos posibilidades, que nacieron en una situación difícil, de que continúen en esa situación. Uh-huh. Políticamente, ya hablando desde los dirigentes de los países, porque el punto de lo políticamente correcto empezó en el discurso de los dirigentes, porque estos dirigentes pues eran los que decían lo que se tenía que hacer, los que ponían el discurso de las leyes. Sí. Entonces, cuando ellos empezaron a cambiar ese discurso, fue cuando empezábamos a decir lo políticamente correcto, es decir, lo que un político, lo que un dirigente puede decir y va a sonar bien, va a estar a favor de un discurso uh-huh. Y además va a ayudar a cambiar las leyes, la mentalidad, el país. Perdón, no me estoy burlando de ti. No, me estoy acordando de todas las tonterías que dicen nuestros políticos. Sí, bueno, vamos a evitar esa parte. Pero es que lo dijo en la mañana. No. Vamos a evitar esa parte. Entonces, estamos hablando de que la contaminación está en todas esas prácticas que poco a poco te van tocando, porque la contaminación se pasa. Incluso sí. Pensemos en donde operan gente, quirófano. Ajá. Se lavan los doctores, se lava el instrumental, se lava el lugar completo para que no haya ningún microorganismo que pueda meterse al cuerpo. Si alguien entra comiéndose unas papitas al quirófano, a ver, qué chido, están operando a alguien. Uh-huh. Y lo cual pasa en el IMSS, ¿eh? Y vuelan bacterias por ahí que esa persona traía sin saberlo. Porque uh-huh. O lo sabía, si era un doctor, lo sabía. Y caen en el instrumental que está utilizando el doctor para tocar la piel dentro del paciente, en los órganos dentro del paciente. Esas bacterias se van a pasar y entonces va a haber un problema. ¿Qué pasó? Se contaminó. No solamente alguien trajo la contaminación, sino que esa contaminación se pasó al instrumental y del instrumental al organismo del paciente. Exactamente. Lo mismo pasa con las ideas. ¿Qué hacemos para evitarlas? Hablamos diferente. Ahora, yo pensaba en eliminar políticos, pero no. Está bien, creo que lo tuyo tiene más lógica. Y además más funciona mejor, porque cuando eliminas un político, sale otro. O se cambia de partido. Sí, entonces pues no sirve. Pero, ¿por qué por eso existe el lenguaje políticamente correcto, porque hay algo que contamina que queremos detener. Porque también, si yo hablo con ciertos términos que a muchas personas les molestan, hablemos de la palabra del color negro. Uh-huh. Esto es una palabra, es un color, pero a muchas personas les molesta por las cuestiones pues sociales que derivaron por el racismo, por todo esto, ¿no? Pero muchas también personas hay que les molesta. ¿Por qué está bien en México y por qué está mal en Estados Unidos? Porque cuando nosotros los latinos decimos negro, nos referimos al color. A esto es negro. Todos los demás son chocolates. Pero sí, chocolate pero cuando lo dices claro. En inglés, es black. Esto es black. Sí, la palabra negro, niga, negro es... No deberías decirlas todas. Todas esas palabras son, pero lo estoy diciendo en español. Negro.
todas esas palabras tienen una connotación completamente diferente. Ujú. No existía incluso la palabra en inglés. No. Se comenzó a utilizar por otras situaciones, se comienza a utilizar y entonces le dan una mala connotación. Por eso en español no está mal dirigirte a una persona y decirle, pues tu piel es negra o es una persona negra. No está mal porque nos estamos refiriendo a esto. Es diferente. Sí, sí, sí. También cabe Recuerden, aclarar en que todo si a esto, mí me dicen indígena, no me va a ofender. Voy a decir, bueno, no soy indígena, pero seguramente a una persona le dices indígena y la va a super ofender. Entonces también es a quién se lo dices y cómo esa persona lo ya percibe. me Si a mí desviaste me del dice tema. una persona de afrodescendiente, que Está si le bien. digo negro la ofende, entonces, si yo lo vuelvo a decir, se lo vuelvo a decir, entonces ya lo estoy haciendo para ofenderla, porque ella me dijo que no le gusta, entonces ya no puedo decirlo porque él me pidió que no lo hiciera. Sí. Oh, Y de ahora vuelve al tema. perdón, no te lo cedo. Sí, porque ya me perdiste completamente. Perdón, es que... Después de nuestra pequeña clase de historia, Ajá. volvamos al punto de las palabras, ¿sí? Uh-huh. Si yo le digo, si yo uso el color negro para referirme a una persona, pues ya tiene una connotación negativa por toda esta historia social que nos acabas de referir. Pero no solamente eso, sino que las personas a mi alrededor van a sentirse contaminadas por eso. Uh-huh. ¿Por qué? No sé si han escuchado el dicho de dime con quién andas y te diré quién eres. Las personas a tu alrededor, las personas cercanas a ti, comparten ciertas ideas contigo. Sí, sí te hace sentir incómodo cuando están insultando a otra persona. Ajá. O por ejemplo tu mamá cuando te decía, no te juntes con esas personas, con esos niños, porque ellos son así, y no quiero que tú te vuelvas así, porque, bueno, los seres humanos tendemos a imitar, tendemos a adaptarnos a las conductas de otros, al medio, ¿no? Entonces, si una persona está hablando así, los de alrededor tienden a imitar. Sí, o sea, tal vez me lo estaba diciendo a mí mi mamá, pero después yo se lo voy a decir a mi hermana, más pequeña, o sea, va y a pensemos continuar. ahora en una persona famosa. ¿En cuántas personas la imitan, la siguen? Sí. Y entonces dice ciertas cosas que van a llevar a estas ideas. ¿Qué está haciendo? De alguna manera está contaminando a esta gente. ¿Qué hacemos para evitar la contaminación? Hablamos políticamente correcto. Y se le invita amablemente a que haga lo mismo, ¿no? Ajá. No se le cancela o algo así. Sí, se le dice, por favor, piensa en los demás. La cosa aquí del problema que está surgiendo con el lenguaje políticamente correcto es justo lo que te decía. La contaminación es un proceso de percepción. Tu mamá percibe tu cuarto sucio, tu cuarto desordenado. Tú, que ya lavaste tu ropa, que ya lavaste tus sábanas, que ya barriste y quitaste el polvo, dices, no está sucio. Y tu mamá ya dice, claro que sí, y te pueden limpiar. Sí, ahí no hay otra solución. Pero, o sea, son dos percepciones totalmente diferentes. Y está limpio porque yo pasé la escoba. Ajá. Pero no está limpio porque no saqué lo que estaba debajo de la cama. El problema es quién gana ahí. Tu mamá. ¿Por qué? Porque es la que tiene el poder. Exacto. Entonces, ¿quién nos dice que es políticamente correcto? El que está arriba. El que tiene el poder. Y no necesariamente. Ay, no, por favor, en México que no nos diga lo que es políticamente correcto. El problema es que no te estoy hablando solamente de los dirigentes de un país. Te estoy hablando de personas famosas, personas que salen en los medios, que actualmente son los que realmente tienen el poder. Los que manejan empresas, los que manejan las grandes multinacionales, esos son los que tienen el poder. Todas las personas que salen en los medios, que trabajan para ellos,
que de alguna manera van metiendo el discurso que esas personas que tienen el poder económico o tienen el poder social quieren, son las que te están diciendo que es políticamente correcto. Y ahí tenemos un problema, porque en esta situación del cuarto, ¿tu mamá tenía razón? Ay. ¿En serio estaba sucio tu cuarto? No. Estaba desordenado, pero no estaba sucio. Oh, sí. ¿Quién tenía la razón? Tú. Porque habías limpiado, lavado, barrido. Estaba limpio. No estaba sucio. Pero como tu mamá tiene el poder. Entonces está sucio. Como estas personas tienen el poder, te dicen qué es lo que contamina y que hay que evitarlo. ¿Quiénes son las personas? ¿Quiénes son los que contaminan? ¿Dónde están los lugares contaminados? Por ejemplo, ¿quién es nuestro enemigo? ¿Quién es el país al que no debemos apoyar? ¿Por qué? Por ejemplo, son comunistas. Ah, sí, el comunismo es un miedo enorme porque contamina. Uh-huh. Contamina a la sociedad en cuestiones de que cambia prácticas, de que cambia ideas. Pero nos dijeron que está mal. ¿Por qué? ¿Quién lo dijo? No lo digas. El que tiene el poder. Dijo. Entonces. Me encanta que me preguntas y me callas, pero va. Sí, porque necesito que no lo digas. Pero el problema es es quién me está diciendo que me contamina y que no. ¿Quién hace esta división? ¿Quién pone la guía? Si está correcto o si no está correcto. Uh-huh. Porque, por ejemplo, todos los temas relacionados con la violencia, no se debe hablar de ello. ¿Por qué? Porque te contamina. Porque al hablar de ello lo haces más grande. No haciéndolo más grande, lo estás mostrando más. Porque eso va a existir, hables o no de ello. Cuando lo muestras más, es el problema. Nadie quiere que vean de eso. ¿Por qué? Por muchos factores. Uh-huh. Entonces, ¿qué? No es políticamente correcto hablar de violencia. Exactamente, en todas sus formas. ¿Por eso las gráficas mágicamente bajan? Sí. Y por eso las plataformas cierto, no puedes hablar de ciertas palabras y eso, porque no es políticamente correcto. No, porque Ave María Purísima. Entonces, por eso escogí el concepto de contaminación para ejemplificarlo. Uh-huh. ¿Y por qué es simbólico? Porque realmente el decir una palabra, el hacer un discurso, no va a generar la acción que estás evitando. Pero la palabra es la representación de esto. Si no está la palabra, no veo eso. Y por eso nos obligan a poner una arroba en ciertas palabras o separarlo o poner un numerito. Porque simbólicamente estoy tapando uh-huh. lo que no quiero tener. Estoy quitando la contaminación. Vean los memes de esto. Es una pancarta. El político está aquí. No les voy a decir qué político, pero está aquí. Y hay una pancarta bloqueando todo el desastre que hay atrás. Ajá. Porque no se puede hablar de violencia. Sí. Entonces, el hecho de cómo se está marcando este nuevo lenguaje, este nuevo discurso, pues tiene que ver con todo esto. Insisto, no estoy diciendo que está mal. Estoy diciendo que necesitamos darnos cuenta desde dónde se va a hacer. Si me estás diciendo que, no sé, por ejemplo tierno. Estoy en una escuela con un montón de niños de menos de 6 años y les voy a contar el cuento de Caperucita Roja. Hay ciertas palabras que voy a evitar. Sí. Porque son niños. Eso es un lenguaje políticamente correcto.
De hecho, o sea, el cuento de Caperucita Roja para cuando nos llegó a los mexicanos era para kinder. O sea, el cuento de Caperucita Roja cuando le llegó a los rusos. ¡Wow! Sí. Ese es un señor cuento de terror. Pero te digo, en ese momento con todos los niños no voy a llegar y decirles porque los pobres se van a traumar. Sí, no. Eso es un lenguaje políticamente correcto. Los cuentos de niños tienen eso. ¿Por qué? Porque pues los niños no tienen todas las herramientas sociales y emocionales para manejar ese tipo de situaciones. Tienes que irles enseñando y si se las metes de golpe, no aprenden, solo se trauman. Sí. Se descompone su cabecita. Por eso, te digo, el lenguaje se manipula, se varía, se cambia, tapa ciertas cosas para que en un futuro las puedan ir viendo cuando ya estén más preparados. Mira, ve, yo tenía un problema con los libros que no venían que no eran una edición intacta. Ah, que venían censurados. Que vienen censurados y el Quijote de este grosor venía así, ¿no? Porque era para niños. Y yo decía, no, ¿por qué no está entero? Pero ahorita que me estás diciendo esto, o sea, cambia mi percepción, ¿no? A un niño con dibujitos le vas a enseñar, lo bonito que era el Quijote. Y ustedes ven una película del Quijote y la más larga está padre, pero no viene todo lo que viene en el libro, ni utilizan el lenguaje. Y neta, por favor, en las primarias y secundarias, no utilicen la versión intacta del Quijote para enseñar. Ahora, ya que tocaste ese tema de la censura en los libros. Bueno, no dije censura. Bueno, no es censura. De la modificación, resumen que se hace de los libros. Es diferente. Pero yo sí voy a hablar de censura. Muchos libros actualmente se están reimprimiendo según la versión original. Porque ¿quién era el que ostentaba el poder hace 100, 200 años y decía que no podías leer? La iglesia católica, eso sí la podemos decir. Entonces, muchas cosas que decían en los libros se tenían que quitar, se tenían que cambiar. ¿Me vas a hacer volver a leer todos los libros que he leído? No, por eso te digo que ya hay muchas versiones. Por ejemplo, el retrato de Dorian Gray. No inventes, el retrato de Dorian Gray está censurado por la iglesia. ¿Qué decía antes? Por favor, dime. Bueno, no he sabido cuál versión leí, la verdad. Acabo de enterarme de que la versión original versión sin censura tiene menos de 20 capítulos. Y la versión censurada tiene más de 20 capítulos, pero no estoy segura. O sea, ¿la aumentaron? Ajá, como para suavizar la historia. Ah, ok. Sí. Eso es más o menos el inicio del lenguaje políticamente correcto. Leí hace tiempo, no me acuerdo en qué libro, un editor que hablaba de hace 50 años cuando estaban haciendo las ediciones, que decía, la mujer se despertó e hizo gimnasia. Y le mandaron la corrección diciendo, no, las mujeres en España no se despiertan ni hacen gimnasia, se despiertan y leen sus oraciones. Así que eso es lo que tienes que escribir. Y después hacen gimnasia. No, ya no pusieron eso. Porque no era políticamente correcto. Bueno, yo recordaba, y seguramente varios mexicanos mayores de 25, había un sketch de Derbez, donde Armando Hoyos vendía su diccionario de lo políticamente correcto. Y era un diccionario que tú lo abrías y estaba tachado. Esta página no sirve, está tachado, porque era el diccionario de lo políticamente correcto. Pero ahorita me estás diciendo algo completamente distinto. No es agarrar y tachar lo políticamente correcto, o no siempre, sino que es cambiar, modificar. Así es. Y no solamente es quitar, sino también ponerle. Y bueno, aquí hay otro problema. Porque ya dijimos, puede ser bueno, por ejemplo, el tema de los niños, ¿no?
O, por ejemplo, para explicar un tema nuevo. Cuando eres un neófito en el asunto, entonces no te van, por ejemplo, en medicina no te van a meter toda la información de golpe, ¿no? No. O sea, poquito a poquito. Pero cuando todo el tiempo está ese filtro, sí te privan de muchas cosas, ¿no? no solamente están privándote, sino que están diciendo que todo Controlándote. esto es contaminación. ¿Y qué pasa si tú entras en esto? ¿Qué pasa con todas esas personas que no pueden hablar directamente, decir su realidad, porque no es políticamente correcto? Wow. Y mira, ahorita me gustaría hablar, justo que pusiste lo de políticamente correcto, ya vimos profano y y divino, el satanismo. Todo, o sea, yo que crecí como cristiano de familias católicas y después el cristianismo, o sea, decir satánico, ni siquiera podíamos decirlo. No. Los niños no podíamos decir, eso es satánico, no. Pero ya después, y ahorita estoy entendiendo un concepto completamente diferente, que los satánicos no es que adoren al diablo o a lo que la Iglesia Católica nos ha dicho que es el diablo, sino que están en contra de lo que la Iglesia en general presenta. Sí, porque... O sea, simplemente te están diciendo, no te dejes controlar. Tú toma tus propias decisiones. Los satánicos, varios. Varios, ¿no? Pero... Los satánicos te están diciendo, oye, pues no le des tu dinero a la iglesia. Porque la cuestión aquí es muy graciosa. Si tú eres un satánico que adora al diablo, técnicamente eres cristiano. Sí, eres un cristiano. Para el lado contrario. Ajá, que se volteó bandera. Sí, entonces sí, es eres muy gracioso. Ajá, porque si crees en uno, crees en la existencia del otro. Sí, o sea, yo de chico pues creía en que existía un diablo. Ahorita ya no. O sea, ahorita mi concepto incluso de los satánicos ha cambiado muchísimo. Pero pues antes era lo peor. Antes, era así. A ellos no los podías ni voltear a ver. Es como, tápate, porque ese vato te puede mandar al diablo. No, y aparte no estaba, ni siquiera era correcto el quién era o no. Escuchen las canciones del Mago de Oz, pero escúchenlas. Ese es otro problema de lo políticamente correcto. Cuando alguien te dice, mira hacia acá, no mires hacia allá, tú no puedes por ti mismo ser crítico y decir sí o no. Porque ni siquiera te permiten mirar a esto. Igual, el ejemplo del cuarto, de la contaminación del cuarto, ¿no? Cuando tu mamá te está diciendo está sucio, ¿qué se mete en tu cabeza? No importa que yo ya lavé mi ropa, no importa que mis sábanas están limpias, no importa que está barrido mi cuarto. Si no está ordenado, está sucio. Si yo no estoy diciendo estas cosas, estoy mal. Y lo peor es que yo voy a contaminar a otros. Ajá, ya soy parte del problema. Exactamente. Con esta anécdota me gustaría, bueno, no sé, ¿ya cerraste? Ya, okay. Es como con esta anécdota me gustaría cerrar y se las comento para que si en algún momento no estamos siendo políticamente correctos según tu percepción, nos puedes hacer saber. Tal vez no te hagamos caso, pero nos gustaría saberlo. Unos amigos tenían una estación de radio por internet, ¿sale? Era un programa cristiano de la nueva ola, pero eran muy buenos, ¿sale? No se queden con que solo eran cristianos, no, eran muy buenos en lo que hacían y les gustaba pues recibir comentarios y así. Pero en México tenemos una frase que se utiliza muchísimo, pero no es políticamente correcta. Sales de Guatemala para entrar a Guatepeor, ¿sale? Y esto tenía su connotación porque pues México estábamos bien chidos y Guatemala estaba mal, según en ese momento, ¿no? Y salías de Guatemala para entrar a Guatepeor, o sea, estabas mal
y ahora estás Pero peor. es que también piensa en la palabra Guatemala. Sí. O sea, aunque Sí, no pero yo supieras no le- ni siquiera que era un país, nada más la palabra era Guatemala. Muchos, Nosotros exacto. Guate, peor. Sí, y muchos ni siquiera sabían que existía en ese país, porque eran niños y así se les decía, sales de Guatemala para entrar a Guatepeor. Y entonces ellos lo dicen, igual que nosotros ahorita, pero en vivo y con sus fans de Guatemala. O sea, tenían muchísimos fans en México y América, Latina. pues más bien central, pero sí. Y sus fans de Guatemala se comunican y amablemente, en serio, amablemente les dijeron, no digas eso, porque somos de Guatemala y estás diciendo que no somos estamos mal, que nuestro país está mal y el tuyo está bien. Y entonces ellos se quedan, les llegó el correo y al siguiente capítulo les dicen, bueno, esta es una frase que utilizamos, está mal, gracias por hacérnoslo saber. Dice, no les prometemos que lo vamos a dejar de decir ahorita en su totalidad, pero ya con esta percepción vas a cambiar tu discurso. voy a cambiar mi discurso. No lo... ya voy a saber que a alguien estoy lastimando cuando digo esto, sobre todo si lo estoy diciendo al aire. Entonces, lo que nosotros como mexicanos percibíamos con esta frase, pues simplemente era de estás mal y vas a estar peor. Y ahí fue un buen trabajo de lo políticamente correcto. Ajá. Porque estabas hablando en otros contextos. Exactamente, ya, pero para otra persona, en esto específico, pues sí les pegaba bien cañón, porque estaban hablando de su país. Es como si a mí me dijeran, sales de México para entrar a otro país peor, para no embonar alguno, ¿no? Sales de México para entrar a Gótica. Ajá, bien, buena esa. Sales de Metrópolis para entrar a Ciudad Gótica, Ajá. ¿sale? Bueno, pues obviamente me hubiera dolido, bueno, como mexicanos no nos duele, nos pega, nos molesta, nos enfurecemos. Pero también nos da risa. Pero también nos da risa, sí. O sea, si tú de otro país me dices, no, es que tu político está bien mal, o sea, sí. yo te voy a decir, sí, claro, pero no todos somos así y no me voy a ofender porque pues es neta. Pero ellos se expresaron de una manera buena, se ofendieron, pero también dijeron, ¿sabes qué? Te explico por qué tu frase, tu discurso está mal y te pido tranquilamente que lo cambies. Y ellos ese es un excelente ejemplo de cómo se deben hacer las cosas. Ajá. Por eso se los comento ahora. Y es muy lindo cerrar con eso. Así que cerramos. Sí, cerramos antes de arruinarlo. Sí, porque seguramente yo lo arruinaré después. Así que cerramos este capítulo. Ya saben, nos pueden mandar sus comentarios, escribirlos aquí abajo o nos pueden mandar algunos mensajes, por ejemplo, al Patreon de la Antropoloca. Historias maravillosas. Y ahí sube historias muy padres, ¿vale? Son maravillosas. A mí me pueden seguir en Facebook como Crisalex Fuentes. No estoy subiendo tanto porque ya nadie ocupa Facebook. No sé por qué, pero bueno. Estoy en Cuau y en TikTok como... Bueno, en Cuau como... Crisalex Fuentes. Crisalex y en TikTok Fuentes. nada más es como Crisalex. Crisalex. Apréndetelos. Es que los cambié apenas. Sí, hagan un letrero, por favor. Lo subíamos antes, pero pues, ahorita estamos teniendo problemas con eso. Dificultades técnicas con la edición, así que nos disculpamos. Los queremos mucho. Bye.